Dañé el teléfono de mi esposo y lo llevé a reparar. El técnico, que ha sido cercano a mi familia por años, me miró con una expresión extraña y me apartó a un lado y susurró: «Cancela las tarjetas de crédito y cambia las cerraduras de inmediato». Me quedé paralizada y pregunté: «¿Qué pasa?». Entonces, él puso el teléfono sobre la mesa. Encontré mensajes extraños programados. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Entré en la tienda de reparación de celulares de Álvaro, un antiguo alumno mío. Estaba escondida en un callejón pequeño, desordenada con cables y piezas por todas partes, pero sorprendentemente limpia. Él levantó la mirada desde el mostrador, con los ojos brillantes. «Señora Dolores, ¿cuánto tiempo sin verla? ¿Cómo ha estado?». Sonreí con cierta timidez y le entregué el teléfono dañado, explicándole brevemente lo sucedido. Álvaro me tranquilizó enseguida. «No se preocupe, yo puedo arreglarlo, déjeme ver». Conectó algunos cables, tecleó con rapidez, pero de pronto se detuvo. Su rostro se puso pálido, sus ojos se movieron nerviosos entre la pantalla y mi cara, y el ambiente del taller se volvió pesado. Sin decir palabra, Álvaro se levantó, cerró la puerta con llave. El sonido seco del cerrojo me hizo estremecer, y luego bajó la cortina, bloqueando la luz del sol. Me tomó de la mano y me llevó con suavidad al pequeño cuarto de atrás. Su voz fue un susurro urgente, temeroso de que alguien pudiera oír. «Señora Dolores, no sé qué está pasando, pero creo que debería cancelar sus tarjetas de crédito y cambiar las cerraduras de su casa. De inmediato». Sentí que el corazón se detenía. Me entregó el teléfono de mi esposo. La pantalla seguía encendida, mostrando una aplicación de mensajes programados que nunca había visto. El destinatario, Lucía H. Leí mientras mis manos temblaban. El primer mensaje, con fecha del 12 de febrero. «La dosis ya está en el frasco de vitaminas. No hace falta que vengas, yo puedo hacerlo solo». El segundo: «Cuando todo termine, falsificaré la firma de la vieja para transferir todo el dinero de su tarjeta a la mía». La dosis. El frasco de vitaminas que Ricardo, mi esposo, me daba cada mañana con una sonrisa dulce. «Tómalo, amor, para mantenerte fuerte». La imagen se clavó en mi mente y el mundo a mi alrededor comenzó a girar. Me apoyé en la mesa, las piernas me flaquearon y Álvaro tuvo que sostenerme. Entonces entendí, el mareo de esa mañana no era por la edad, sino porque me estaban envenenando. Todo lo que había construido durante 40 años se desmoronaba en unas pocas líneas. Tratando de mantener la calma, saqué mi teléfono y con las manos temblorosas tomé fotos de toda la pantalla. El flash se disparó de repente y me hizo sobresaltar. Miré a Álvaro con desesperación. «Por favor, Álvaro, no le cuentes esto a nadie. Finge que hoy no estuve aquí». Él asintió con firmeza. Desmontó la batería del teléfono de Ricardo con movimientos expertos y me lo devolvió. Salí del local. El sol brillante de Ciudad de México me golpeó en la cara, pero todo mi cuerpo estaba helado. Esa misma mañana me había despertado con el canto alegre de los pájaros en el patio, las melodías familiares de Coyoacán que había amado durante 40 años. Ricardo se había levantado temprano para asistir al Congreso Internacional de Odontología en Polanco. Me besó en la frente antes de salir, como cada día, con su sonrisa cálida. «Volveré pronto, mi amor. Descansa un poco». La casa quedó extrañamente silenciosa después de su partida. Me levanté, preparé una taza de café aromático y empecé a ordenar, como lo hace una esposa jubilada acostumbrada a la rutina. Regué las bugambilias moradas del enrejado, esas flores que Ricardo solía decir que eran el alma de la casa. La regadera pesaba en mis manos y, en un instante de distracción por el mareo, se me resbaló, golpeando con fuerza la pila de libros viejos sobre el mueble de roble. Un sonido seco resonó con fuerza. El teléfono de Ricardo, que había quedado descuidadamente sobre una pila de libros, salió volando y cayó al suelo de azulejos fríos. Me quedé paralizada, el corazón golpeándome el pecho como un tambor de guerra. Él se lo había olvidado. La pantalla ahora estaba rota.
con grietas en forma de telaraña que se extendían como heridas sobre la piel. Si él volvía y lo veía así, se enfurecería. Me agaché para recogerlo, con las manos temblorosas. No podía dejarlo así. Pensé enseguida en Álvaro Torres, el alumno más brillante que tuve cuando era maestra de primaria. Ahora ya era un hombre adulto y tenía un pequeño taller de reparación cerca del bullicioso mercado de Coyoacán. Álvaro siempre me había tenido un gran respeto y yo sabía que guardaría el secreto. Me cambié rápidamente con ropa sencilla, guardé el teléfono en mi viejo bolso de cuero y salí a la calle. Caminé con paso rápido, tratando de ahuyentar la ansiedad que crecía dentro de mí. Pero jamás imaginé que lo que me esperaba allí, tras el hallazgo de Álvaro, sería tan espantoso. Salí del taller de Álvaro y caminé por la calle de Coyoacán bajo un sol deslumbrante. Crucé la Plaza Jardín Centenario y me detuve un instante al ver a una pareja de ancianos sentados en un banco de piedra, tomados de la mano, alimentando a las palomas con migas de pan. La mujer sonreía con dulzura al hombre, con una mirada llena de ternura tras tantos años compartidos. Esa imagen me atravesó el alma y sentí las lágrimas asomar. 40 años atrás, en esa misma plaza, Ricardo y yo nos sentábamos igual. Él era un joven dentista lleno de ambición, de cabello negro y sonrisa radiante, que sostenía un helado de vainilla para compartir conmigo, una maestra de primaria llamada Dolores, tímida en su vestido blanco. «Te cuidaré toda la vida, mi amor», me susurró, apretando mi mano. Doblé por otra calle, caminando más rápido para escapar de los recuerdos que me apretaban el pecho. Pasé frente a una pequeña farmacia, el letrero Farmacia Guadalupe, brillando bajo el sol, y de pronto los recuerdos regresaron con fuerza. Hace unos 6 meses, Ricardo comenzó a preocuparse por mi salud de una forma extraña. «Últimamente tu memoria no anda bien, Dolores», me decía con voz preocupada. «Déjame ocuparme, quiero estar seguro». Desde entonces, cada mañana él mismo me traía una pastilla de vitaminas de un frasco nuevo, junto con un vaso de agua, sonriendo con ternura. «Tómala para que estés fuerte». Ahora, un nudo amargo subía por mi garganta, con un sabor metálico. El cansancio constante, los dolores de cabeza como martillazos, los olvidos repentinos. Yo lo había atribuido a la edad, a los años de trabajo en la escuela. Ricardo siempre lo desestimaba con una sonrisa. «Es la edad, mi amor, a todos nos pasa. Toma tus vitaminas, son las mejores, las traje de Estados Unidos». Pero ahora lo sabía. No era la edad. Era el veneno que me estaba consumiendo día a día. Aceleré el paso, casi corriendo, deseando llegar a casa para enfrentar la verdad terrible. La imagen de nuestra casa apareció ante mí. El hogar que habíamos construido con nuestros primeros ahorros. Ya no era un refugio, sino una trampa mortal. Entonces recordé un detalle extraño de hace aproximadamente un mes, tan nítido como si hubiera ocurrido ayer. Estaba en la cocina, bebiendo un vaso de agua de Jamaica bien fría. Apenas terminé, Ricardo entró, tomó el vaso de mis manos y lo miró fijamente, con una expresión extraña. De pronto, lo lanzó con fuerza al basurero. El vidrio se rompió en 1000 pedazos con un sonido agudo. Me sobresalté y pregunté: «¿Qué haces, Ricardo?». Él respondió tranquilo, con su tono cuidadoso de siempre: «El vaso estaba agrietado. No era seguro que bebieras de él. No quiero que te cortes los labios». En ese momento, me pareció un gesto de amor, de preocupación. Hoy lo entiendo. No temía que me cortara los labios. Temía dejar rastros del veneno en el vaso. Temía que descubriera su secreto más oscuro. Llegué a casa y me quedé paralizada frente al portón de hierro. Mis manos temblaban mientras metía la llave en la cerradura. El sonido seco del metal resonó en el silencio del ambiente. Empujé la puerta y entré al patio. Todo seguía igual, pero la paz había desaparecido, reemplazada por un miedo helado que se filtraba por cada rincón. Entré a la sala y me quedé de pie en medio de la casa que guardaba los recuerdos de 40 años. El hombre con quien había compartido mi vida, en quien confié más que en mí misma, me estaba matando poco a poco cada día. No me detuve en la sala, no miré nada. Fui directo a la recámara,
el único lugar que aún sentía mío, y cerré la puerta con llave. El sonido del cerrojo hizo un clic seco. Me apoyé contra la puerta y traté de respirar hondo. Tenía que calmarme. El pánico no serviría de nada. Lo primero que debía hacer era bloquear las tarjetas de crédito. Con las manos temblorosas, tomé el teléfono y busqué el número del banco Banamex. Los números parecían bailar ante mis ojos. Una voz automática, fría y monótona, me pidió presionar ciertas teclas para elegir el servicio. Mis dedos temblaban tanto que marqué mal 2 veces seguidas. Apreté los dientes, respiré profundo y marqué otra vez, despacio, con firmeza. Finalmente, una voz humana respondió al otro lado. Banamex, buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarla? Hice un esfuerzo por sonar tranquila, sin temblores. Buenas tardes, empecé. Soy Dolores Vargas. Lamento molestar, pero creo que me acaban de robar la cartera en el mercado. Necesito bloquear de inmediato todas las tarjetas de crédito a mi nombre. La empleada sonó profesional. Lamento escuchar eso, señora Vargas. Tras unos segundos de silencio, volvió a hablar. Listo, señora. Todas sus tarjetas han sido canceladas. Puede acudir a la sucursal más cercana para solicitar unas nuevas. Colgué y solté un largo suspiro. Sentí como si me hubiera quitado un enorme peso de encima. Era el primer paso. Había cortado uno de los objetivos de ese hombre. Después, el frasco de vitaminas. Ese frasco de vidrio color ámbar, mortal. No podía llevarlo a un laboratorio público ni a la policía. Ricardo era un dentista reconocido, con contactos por toda la ciudad. ¿Quién sabe dónde tendría ojos y oídos? Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar completamente. Alguien discreto y con conocimiento. Pensé de inmediato en Javier Mendoza. Javier era hijo de Carmen, una antigua colega muy cercana de la escuela primaria. Lo conocía desde niño, cuando era un muchacho curioso e inteligente. Ahora era un farmacéutico respetado, con su propio laboratorio en la zona de Del Valle, lo suficientemente lejos como para que nadie sospechara. Busqué su número y llamé. Contestó casi al instante. Hola, soy yo. Con voz tranquila le conté todo. Javier, soy la señora Dolores. Te llamo para consultarte algo técnico. ¿Puede ser? Ricardo me compró unas vitaminas importadas de Estados Unidos. Pero últimamente, cada vez que las tomo, me siento mal, cansada. ¿Podrías ayudarme a revisar si tienen algún componente extraño? ¿Algo que mi cuerpo no tolere? Javier aceptó de inmediato, con una voz llena de entusiasmo. Claro que sí, señora. No hay problema. Tráigame la muestra al laboratorio y la revisaré enseguida. Perfecto. Muchas gracias, hijo. Colgué el teléfono, con el corazón aún latiendo con fuerza. Abrí con cuidado la puerta del dormitorio y caminé de puntillas hacia la sala. El frasco seguía allí, quieto sobre la mesa. Lo tomé, estaba helado. Fui a la cocina, saqué una bolsita tipo zip que se usa para guardar comida. Vertí con cuidado la mitad de las cápsulas en la bolsa, la cerré bien y la escondí en el compartimiento más profundo de mi bolso. El frasco de vitaminas lo dejé de nuevo en su sitio, como si nada hubiera pasado. Tomé un taxi hacia la zona de Del Valle. No fui directamente a la farmacia de Javier. En lugar de eso, lo llamé y quedamos en vernos en una pequeña cafetería frente al local. Elegimos una mesa apartada en un rincón. Después de unas palabras de cortesía, cuando nadie miraba, le pasé discretamente la bolsita bajo la mesa. Javier la tomó. Su rostro seguía sonriendo, pero en sus ojos apareció una seriedad distinta al notar mi tensión. La guardó en el bolsillo de su chaqueta. No se preocupe. A más tardar mañana en la mañana tendrá el resultado. La llamaré en cuanto lo tenga. Esa noche fue la más larga de mi vida. Casi no dormí. Cada ruido en la casa, el crujido del piso de madera, el silbido del viento en la ventana, me hacía estremecer. Ricardo llegó a casa, tan amable y atento como siempre. Incluso trajo una caja de pasteles y se sentó a mi lado, preguntándome si había tomado las vitaminas. Se me hizo un nudo en la garganta, pero forcé una sonrisa. Sí, las tomé, pero hoy me sentí un poco mareada. Tal vez no me cayeron bien. Quizá mañana deje de tomarlas un día, a ver qué pasa. Él solo asintió, sin sospechar nada. Está bien, mañana lo reviso. Esa frase, que antes me sonaba cariñosa,
Ahora me heló la sangre. A la mañana siguiente, traté de mantener mi rutina habitual. Salí al patio a regar las plantas, pero no podía dejar de pensar en la llamada de Javier. Entonces el teléfono, guardado en el bolsillo de mi delantal, vibró. Era Javier. Mi corazón casi se me salió del pecho. Corrí al cobertizo del jardín y cerré la puerta de golpe. Tomé aire profundamente antes de contestar. ¿Hola? Del otro lado hubo unos segundos de silencio, y luego la voz temblorosa de Javier, sin su habitual confianza. Señora Dolores, ¿está sola? Sí, susurré con voz ronca. Señora, por favor mantenga la calma. Ya analicé las cápsulas, no son vitaminas. En cada cápsula, en cada una hay una pequeña cantidad de arsénico. Sentí un zumbido en los oídos. Ya no escuchaba nada más. Arsénico, veneno incoloro, inodoro e insípido. El arma perfecta de los cobardes. La voz de Javier continuó al teléfono, asustada y apurada, como si él mismo no creyera lo que había encontrado. La dosis es baja, no suficiente para matar de inmediato, pero si se toma durante mucho tiempo, se acumula, destruye los órganos, causa agotamiento nervioso y finalmente la muerte, que parece causada por una enfermedad propia de la edad. Señora Dolores, ¿quién le dio esto? No pude responder, ni siquiera hacía falta. Todas las piezas encajaron de forma cruel. Los dolores de cabeza, la confusión, las náuseas, el cansancio. Nada de eso era por la edad. Era porque el hombre con quien compartí mi vida durante 40 años me estaba envenenando, poco a poco, cada día. Colgué el teléfono. El aparato se me resbaló de las manos y cayó al suelo. Me dejé caer en el piso del almacén, frío como el mármol. El impacto inicial pasó, dejando un vacío helado dentro de mí. En ese instante, la parte débil y dolida de mí pareció morir. En su lugar, algo nuevo nació, una determinación de hierro, fría y firme. Si él tenía un plan, yo también tendría el mío. Me levanté, sacudí el polvo de mi vestido y salí del almacén con una calma que hasta a mí me sorprendió. Sabía que necesitaba pruebas. La palabra de una vieja confundida no valía nada frente al prestigio de un dentista exitoso como Ricardo. Necesitaba algo que no se pudiera negar. Esa misma tarde, cuando Ricardo volvió del consultorio, yo estaba sentada en el sofá, fingiendo hojear una revista de jardinería. Levanté la vista, le sonreí, una sonrisa que había practicado frente al espejo del baño. «Hola, ¿ya volviste?» «Ya estoy aquí», respondió, aflojándose la corbata. «¿Cómo te sientes hoy?» «Un poco mejor», mentí. Estaba pensando que últimamente el clima se ha puesto más fresco y quería comprar un poco de estambre. «Quiero tejerte un suéter nuevo para el invierno». Era una excusa perfecta, algo muy propio de Dolores, la esposa dedicada que él conocía, siempre ocupada con cosas del hogar. Él sonrió, satisfecho. «Perfecto, ve con cuidado. Compra el color azul marino que me gusta». No sospechó nada. Para él, yo seguía siendo la esposa mayor, inofensiva y predecible. Pero en lugar de ir a la tienda de estambres en el Zócalo, tomé un taxi directo a la Plaza de la Tecnología. Busqué un pequeño puesto escondido en una esquina donde vendían toda clase de aparatos electrónicos extraños cuyos nombres ni siquiera conocía. Me acerqué al vendedor, un joven con gafas, y bajé la voz. «Hola, quiero la cámara oculta más pequeña que tengas». Él me miró, sorprendido de ver a una señora vestida con sencillez pidiendo algo así, pero enseguida sacó una cajita. Dentro había un dispositivo que parecía un cargador negro de teléfono. «Este es el más discreto, señora. Solo tiene que enchufarlo y funciona. La lente es ese puntito diminuto aquí», dijo señalando un orificio casi invisible. «Graba por varias horas y guarda todo en una tarjeta de memoria. La calidad es muy buena». Era perfecto. Pregunté el precio y, sin regatear, saqué dinero en efectivo. No quería dejar rastro en mi tarjeta. Guardé la cajita en mi bolso y me fui tan rápido como llegué. De vuelta en casa, tuve que esperar. Esperar a que Ricardo terminara de cenar y se encerrara en su despacho, como de costumbre, para leer sus artículos médicos. Ese era mi momento. Fui a la cocina, con el corazón latiendo con fuerza. En el estante de madera sobre la barra, tenía una colección de cerámica Talavera.
Mis ojos recorrieron los platos, las tazas, hasta detenerse en un florero azul, con un diseño intrincado y enredado de hojas y ramas. Tomé con cuidado el florero y coloqué con destreza la diminuta cámara dentro, dejando que solo el lente, tan pequeño como la cabeza de un alfiler, asomara entre los dibujos de hojas verdes oscuras. Volví a poner el florero en su lugar. Desde ese ángulo podía ver toda el área donde Ricardo solía preparar el jugo de naranja o el té de hierbas para mí cada noche. Las 3 noches siguientes fueron una batalla de nervios insoportable. Tenía que vivir con el enemigo, comer en la misma mesa, dormir en la misma cama y encontrar la manera de rechazar sus atenciones sin levantar sospechas. La primera noche, después de cenar, él entró a la cocina y trajo una taza de té de manzanilla humeante. «Para que duermas bien, mi amor», dijo, dejando la taza sobre la mesa. Le sonreí agradecida, pero cuando se dio la vuelta para tomar un libro, mi mano, accidentalmente, golpeó la taza. Se cayó al piso y el té se derramó por todas partes. Me levanté de inmediato, disculpándome una y otra vez. «Ay, no. Perdón. Soy tan torpe». Corrí a limpiar mientras mi corazón latía con fuerza. Él solo suspiró, algo molesto, pero no dijo nada. La segunda noche trajo un vaso de jugo de naranja. «Anoche no pudiste dormir sin tu té. Hoy toma esto, te hará bien por las vitaminas». Me llevé la mano a la boca, fingiendo toser con fuerza. Intenté hacer que mi voz sonara ronca. «Gracias, pero me duele mucho la garganta hoy. Si tomo jugo, me va a arder. Mejor mañana, ¿sí?» Me miró por un momento y luego asintió, llevándose el vaso. La tercera noche supe que no podía seguir rechazando. Podría sospechar. Esta vez debía actuar antes. Mientras él estaba en la cocina, escuché el sonido del exprimidor y aproveché para tomar un vaso de agua en mi habitación y beber casi todo. Cuando trajo el jugo, levanté mi vaso vacío como prueba y sonreí. «Ay, acabo de tomar un vaso de agua, tenía tanta sed que no pude esperar». Esta vez noté que frunció ligeramente el ceño. Muy leve, pero lo noté. No dijo nada, simplemente volvió a la cocina y vació el jugo en el fregadero. A la mañana siguiente, cuando Ricardo ya se había ido en su coche rumbo al consultorio, corrí a la cocina y saqué la cámara del florero. Mi corazón latía con fuerza. Era el momento decisivo. Fui al estudio y cerré la puerta con llave. Inserté la tarjeta de memoria en mi vieja laptop. Aparecieron varios archivos de video ordenados por fecha y hora. Hice clic en la grabación de la segunda noche, aquella en que él preparó el jugo, y avancé rápidamente las partes donde no había nadie en la cocina. Y entonces lo vi. Ricardo estaba de espaldas a la cámara, pero todos sus movimientos se reflejaban claramente en el vidrio del mueble de cocina. Miró por la ventana, luego hacia la sala para asegurarse de que no lo viera. Sacó del bolsillo un pequeño sobre de plástico con un polvo blanco. La mano de un dentista, una mano que solía ser precisa y firme, ahora espolvoreaba con cuidado aquel polvo mortal dentro del vaso de jugo. Revolvió suavemente con una cucharita, procurando no hacer ruido. Luego enjuagó la cuchara bajo el grifo, la secó y la colocó de nuevo en el cajón. Todos sus movimientos eran tranquilos, decididos y de una familiaridad aterradora. Copié ese video en una memoria USB aparte. Tenía que guardarla en un lugar seguro. Mis ojos recorrieron la estantería. Saqué 100 años de soledad de Márquez, mi libro de cabecera, y escondí la USB entre sus páginas. Esa noche, cuando Ricardo volvió a servirme un vaso de agua y me dijo: «Dolores, tómalo, amor», pude sonreírle y responder: «No tengo sed todavía, déjalo ahí para más tarde». La sonrisa seguía en mis labios, pero por dentro estaba helada. Sabía que ya tenía la primera prueba. La verdadera batalla había comenzado. Pero el video solo respondía a la pregunta ¿cómo?, no a la pregunta ¿por qué? El nombre Lucía H. en el teléfono aquel día me perseguía día y noche. Sabía que había llegado a mi límite. Solo era una maestra jubilada. Podía ser astuta en mi propia casa, pero para enfrentarme al mundo exterior y a sus intrigas necesitaba un experto. No podía hacerlo sola. En medio del desconcierto,
Recordé al señor Serrano, un abogado anciano, viejo amigo de mi padre. Hacía años que no teníamos contacto, pero en ese momento era mi única esperanza. Reuní todo mi valor, busqué el número de su oficina y llamé. Una voz familiar, aunque más envejecida, respondió al otro lado de la línea. No le conté los detalles, solo dije: «Señor Serrano, soy Dolores, la hija del señor Vargas. Tengo un asunto familiar muy delicado y necesito ayuda. ¿Podría recomendarme a un detective privado de confianza? Alguien realmente discreto». El señor Serrano guardó silencio un momento, luego dijo: «Conozco a alguien. Se llama Leandro Mena, ex policía investigador, retirado, cauto, reservado, y conoce cada rincón de esta ciudad como la palma de su mano». Sin dudarlo más, acordé reunirme con Leandro Mena en una cafetería tranquila de San Ángel. Era un hombre de unos 60 años, corpulento, con un bigote cuidadosamente recortado. Sabía que no podía contarle toda la historia, así que decidí darle solo la información esencial. Puse sobre la mesa una captura de pantalla del mensaje con el nombre Lucía H., una foto de Ricardo tomada del álbum familiar y una tarjeta con la dirección de su consultorio dental. Mentí, una mentira calculada con precisión. «Señor Mena, sospecho que mi esposo me engaña. Últimamente hay movimientos financieros muy extraños en nuestra familia. Quiero que averigüe quién es esta mujer llamada Lucía H. y hasta dónde ha llegado su relación». Saqué de mi bolso un sobre grueso con una suma considerable de dinero en efectivo que había guardado en secreto durante años para emergencias. Nunca imaginé que la emergencia sería esta. Deslicé el sobre hacia él. «Este es el pago por adelantado». Leandro no se mostró sorprendido. Solo echó un vistazo a lo que le di, tomó el sobre y asintió. No hizo muchas preguntas, no indagó en mis emociones, solo dijo: «La contactaré en 3 días». Esa profesionalidad me dio tranquilidad. 3 días después, recibí una llamada de un número desconocido. Era Leandro. Me pidió vernos en la misma cafetería. Cuando llegué, ya estaba esperándome. No dijo una palabra, solo empujó un sobre marrón hacia mí. Mis manos temblaban al abrirlo. Dentro había una serie de fotografías. La primera me dejó sin aliento. Ricardo y una mujer joven y hermosa, de cabello rubio cayendo sobre los hombros. Estaban en el famoso Callejón del Aguacate, a solo unas calles de mi casa. Se estaban besando apasionadamente. En la mano de ella había una pequeña bolsa de papel con el logo del consultorio dental de Ricardo. Una oleada de dolor y humillación me recorrió el cuerpo, pero mi razón fría la apagó enseguida. Leandro dijo con la voz monótona como si leyera un informe: «Su nombre completo es Lucía Herrera, 28 años, sin ocupación estable. Pero eso no es todo, señora Vargas». Puso sobre la mesa otro expediente, más delgado. Hice correr su verificación. Hay algo muy extraño. En los últimos 5 años, ella ha tenido vínculos estrechos con 3 dentistas distintos. Uno en Puebla, uno en Mérida y uno en León. Leandro pasó las páginas. Cada página era el obituario de un hombre. El doctor Eladio Peña, el doctor Benjamín Ríos, el doctor Mateo Solís. Leyó sus nombres. Los 3 murieron de forma repentina. A uno le diagnosticaron un derrame, a los otros 2 insuficiencia cardíaca. Todos eran adinerados, y poco antes de morir, cada uno transfirió una gran parte de su patrimonio a sus nuevos socios comerciales. Lucía Herrera es el único nexo común, pero ella siempre desaparecía sin dejar rastro justo después de sus muertes. Se me heló la espalda. Miré los rostros en los obituarios. Todos tenían la edad de Ricardo, todos parecían exitosos. Levanté la vista hacia Leandro. Mi voz ahora era decidida y fría. «Necesito que la vigile, que controle cada movimiento. Le pagaré más». 2 días después, Leandro me envió un archivo de audio por una aplicación segura en el teléfono. Me explicó por mensaje que había colocado un micrófono diminuto debajo de la mesa de Lucía en un bar ruidoso de la Condesa, donde ella se iba a encontrar con un hombre. Esperé hasta la noche. Cuando Ricardo dormía profundamente, cerré con llave la puerta del cuarto. Me coloqué los auriculares. El corazón me latía en los oídos.
Entre la música estruendosa y las risas, escuché la voz de Lucía, una voz clara, dulce como la miel, pero las palabras que decía eran venenosas como el veneno de un ciempiés. Ese viejo dentista es realmente un idiota. Cree todo lo que le digo, como un corderito, dijo ella. Se oyó una voz de hombre, desconocida y más grave. ¿La dosis de esta vez está bien? Lucía se rió con desdén, una risa fría. Sí, está bien. Gracias, Víctor. Lo tuyo siempre es de calidad. El viejo Ricardo está complaciente. Le da la pócima cada día como una señora obediente. Él piensa que cuando ella muera, toda la fortuna será suya. Pero no sabe que yo haré el papel de la amante afligida. Lo consolaré y luego lo convenceré de transferirme la clínica y las cuentas. Después, su voz bajó, llena de satisfacción. Usaremos la jugada del ataque al corazón de siempre para mandarlo al mismo camino que esos dentistas tontos. Arranqué los auriculares de golpe y los lancé sobre la cama. La verdad se expuso de forma cruda y más aterradora de lo que había imaginado. Ricardo, a quien yo creía el instigador, a quien había odiado por tramar matarme, resultó ser solo un peón. Un hombre viejo, tonto y ciego por la belleza, una víctima más ya preparada en el tablero mortal de Lucía Herrera. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la oscuridad del dormitorio, escuchando la respiración tranquila de Ricardo a mi lado, el aliento de un asesino y también el de una víctima en potencia. El odio dentro de mí se había enfriado, dando paso a una sensación que me erizaba la piel. Este juego era mucho peor de lo que imaginé. Ya no se trataba solo de mi familia. Era una red de muerte, y yo tenía en mis manos el hilo para desatarlo todo. En cuanto amaneció, antes de que Ricardo despertara, me levanté en silencio. No podía esperar ni un segundo más. Fui al estudio, donde había guardado las piezas de la pesadilla. Las coloqué todas sobre la mesa de roble, bajo la luz amarillenta de la lámpara. Primero, la captura de pantalla de los mensajes en el teléfono roto. Luego, el informe de laboratorio de Javier. La palabra arsénico estaba rodeada con un marcador rojo, destacando como una mancha de sangre sobre el papel blanco. Después, la pequeña memoria USB, helada en la palma de mi mano. Contenía la imagen de la traición más absoluta. Mi esposo de 40 años, tranquilamente vertiendo veneno en un vaso de jugo de naranja. El sobre con las fotos de Leandro mostraba con nitidez el rostro de Lucía Herrera y el beso apasionado que compartía con Ricardo. Junto a eso, el informe de Leandro sobre 3 muertes sospechosas. 3 esquelas, 3 hombres borrados del mundo en silencio. Ya no eran nombres desconocidos, eran mis aliados caídos en esta guerra. Y por último, mi teléfono, con el archivo de grabación ya abierto. Los ordené con cuidado, como una fiscal preparando su juicio final. Luego entré al baño, me puse un vestido azul oscuro, discreto y formal. Me peiné el cabello canoso y miré mi reflejo en el espejo. Mis ojos estaban hundidos por falta de sueño, pero la mirada era firme. Ya no era la Dolores débil, era una testigo. Pedí un taxi y le pedí al conductor que me llevara a la sede de la Policía de Investigación de la ciudad, un edificio de concreto gris y solemne. Leandro me había advertido que, si tenía que actuar, pidiera hablar directamente con el inspector Adrián Montoya. «Es de los antiguos», me dijo Leandro. «Cree en las pruebas más que en las palabras». Después de casi una hora de espera en una sala cargada de tensión, sudor y miedo ajeno, un oficial joven finalmente pronunció mi nombre. Me condujeron a una oficina pequeña, desordenada y llena de montones de papeles. El inspector Montoya era un hombre mayor, con un bigote espeso y ojos cansados pero agudos. Me miró, una anciana de aspecto común, con cierta duda, como si se preguntara si estaba ahí para denunciar la pérdida de un gato o quejarme de un vecino ruidoso. «Siéntese, señora Vargas», dijo con voz un poco fatigada. «¿Qué desea reportar?» No hablé mucho. Las palabras eran innecesarias. Abrí mi bolso y coloqué cada prueba sobre su escritorio, con orden y determinación. En ese momento, la expresión cansada de su rostro desapareció por completo. Insertó la memoria USB en su computadora. La habitación quedó en silencio, solo se oía el clic del ratón. La imagen de Ricardo apareció y yo giré la cara, incapaz de mirar más. Finalmente, puse mi teléfono sobre la mesa. Y esto, señor, es la razón de todo. Puse a reproducir la grabación.
La voz dulce de Lucía Herrera resonó en la habitación desordenada. Ese viejo Ricardo le está dando a su mujer para que lo tome cada día. Después usaremos la táctica del infarto de siempre para mandarlo al otro barrio con esos tipos. Cuando la grabación sonó, el rostro del inspector Montoya cambió por completo. La sospecha desapareció. En su lugar apareció una concentración extrema, tensa como una cuerda de guitarra. Levantó la mano indicándome que parara y pulsó un botón en el teléfono de sobremesa. Unos segundos después, otro oficial entró en la sala. Tráigame los expedientes de los casos de Peña en Puebla, Ríos en Mérida y Solís en León, ahora mismo. Cuando ese agente se fue, el señor Montoya repasó atentamente el informe de Leandro y tecleó algo muy rápido en la computadora. Levantó la mirada hacia mí, y esta vez en sus ojos ya no había duda, solo seriedad y un poco de respeto. Señora Vargas, ha sido muy valiente, muy valiente. Su voz bajó. Estos 3 casos se cerraron por falta de pruebas. Solo teníamos sospechas vagas. A esta Lucía Herrera la teníamos vigilada, pero no teníamos nada con qué acusarla. Usted nos acaba de dar todo. Se levantó, anduvo de un lado a otro por la habitación estrecha, acariciándose el bigote. Miró el calendario colgado en la pared. Hoy es día 11. El mensaje de la cita enviado para el 12 de febrero es mañana. Dios mío, no tenemos mucho tiempo. Se detuvo, se giró y me miró fijamente. Su mirada era afilada como un cuchillo. Señora Vargas, necesito su ayuda. ¿Está dispuesta a colaborar con nosotros? Necesitamos sorprender a su marido infraganti cometiendo el delito. Mañana por la noche usted debe actuar como si no pasara nada. Tome esa pastilla de vitamina y reciba el vaso de agua de él. No necesita tragársela, solo sostenerla. Nosotros estaremos justo afuera. Entraremos en cuanto usted dé la señal. Mi corazón latía desbocado en el pecho. Volver a esa casa, enfrentar a Ricardo, representar una obra cuando mi vida pendía de un hilo. Pero miré el montón de expedientes sobre la mesa. Pensé en los 3 hombres que habían muerto y pensé en mí misma. Asentí, mi voz más firme de lo que imaginaba. Acepto. Comprendí que esta guerra ya no era solo mía. No solo me enfrentaba a un marido infiel y a una amante cruel. Me enfrentaba a una red criminal profesional y despiadada. Había entrado en la guarida del tigre y no había vuelta atrás. Regresé a casa esa tarde con el ánimo pesado, pero con una extraña determinación. El inspector Montoya había hecho instalar en secreto microcámaras en la cocina y la sala, junto con un micrófono escondido en mi lámpara vieja. Me dio un pequeño botón de alarma, parecido a una piedrecita, y me pidió que lo guardara bien en el bolsillo. Durante todo ese día intenté actuar con normalidad. Fui al jardín a podar unas rosas, entré a la cocina a preparar el mole poblano que a Ricardo le encantaba. El olor a chocolate, chile y especias picantes se extendía por toda la casa. Un aroma de reunión familiar, pero hoy llevaba un significado mortal. Ricardo llegó a casa alrededor de las 7 de la noche, con un ramo de lirios blancos en la mano. Sonrió, me los ofreció y dijo: «Para ti, mi vida». El dulce aroma de las flores me revolvió el estómago. Eran las flores que se usan en los funerales. Cenamos en silencio. Intenté comer un par de bocados, pero tenía la garganta cerrada. Ricardo parecía no darse cuenta, o estaba demasiado absorto en sus propios planes. Me habló del Congreso de Odontología, de cómo sus colegas lo habían admirado. Después de la cena, dijo con una voz cargada de falsa ternura: «Te ves cansada, Dolores. Déjame prepararte un jugo de naranja para que te sientas mejor». Esa era la señal. Sentí que el corazón se me detenía por un segundo. Asentí, forzando una sonrisa. «Gracias». Me senté en el sofá de la sala fingiendo leer un libro, aunque mis ojos no podían concentrarse en las letras. En el bolsillo de mi bata apretaba con fuerza la pequeña piedra de alarma. A través de la rendija de la puerta veía su sombra moverse en la cocina. Escuché el sonido de la licuadora y luego el tintinear de un vaso. Silencio. Sabía que era el momento. En mi mente aparecía la escena del video. Su mano esparciendo aquel polvo blanco mortal en la bebida. Minutos después, salió con un vaso de jugo de naranja de color dorado. La luz del salón se reflejaba en el líquido.
haciéndolo parecer hermoso y puro. Aquí tienes, Dolores. Bébelo, te hará bien. Colocó el vaso sobre la mesa frente a mí. Lo miré a los ojos, buscando un atisbo de arrepentimiento, una duda, pero no había nada, solo frialdad y una satisfacción cruel, cuidadosamente disimulada. Respiré hondo. Con la mano temblorosa, me incliné hacia el vaso helado. Justo cuando mis dedos estaban a punto de levantarlo, presioné con fuerza la piedra dentro del bolsillo. De inmediato, la puerta principal se abrió de golpe. «Policía, nadie se mueva». El inspector Montoya y 3 agentes vestidos de civil irrumpieron. Ricardo se quedó paralizado. Su rostro pasó de la sorpresa al terror. El vaso de jugo tembló en su mano. Uno de los agentes se abalanzó sobre él y le colocó las esposas. Ricardo no se resistió, solo tartamudeó. ¿Qué está pasando? Tiene que ser un error. El inspector Montoya no respondió. Solo indicó a otro agente que asegurara el vaso de jugo y el pequeño frasco de polvo blanco que encontraron en el bolsillo de su abrigo. Cuando lo escoltaron frente a mí, Ricardo me miró. En esa mirada ya no había falsedad, solo odio y desconcierto por haber sido traicionado. Apenas la puerta se cerró, sonó el teléfono del inspector Montoya. Contestó, luego se volvió hacia mí y asintió. Hemos detenido a Lucía Herrera y a su cómplice, Víctor Ortega, en un departamento rentado en Polanco. Estaban a punto de celebrar. Me dejé caer en el sofá, temblando. Todo había terminado. Días después, la tormenta había pasado. El caos de los interrogatorios, las patrullas y los vecinos curiosos finalmente se disipó. Mi casa quedó en silencio, un silencio aterrador, pesado y vacío, como una tumba decorada con flores. Todos los sonidos habituales de Ricardo se habían ido. Solo quedaba el eco de 40 años de engaños. Lo primero que hice fue llamar a un cerrajero para cambiar todas las cerraduras. Cuando insertó la nueva llave y escuché el clic final, sonó firme, como una declaración del comienzo de un nuevo límite. Él ya no tenía derecho a entrar aquí nunca más. Al día siguiente, Álvaro llegó. No dijo mucho, solo trajo unas pilas de cajas de cartón vacías. «Vine a ayudarla», dijo con sencillez. Entramos juntos al despacho de Ricardo. La habitación todavía conservaba el olor a su perfume y a tabaco. Empezamos a empacar todo: los gruesos libros de medicina, los diplomas con marcos dorados, los recuerdos de sus viajes a congresos. Cada objeto era una mentira. Trabajé de manera mecánica, sin emociones, empaquetando la vida de ese hombre y sellándola con cinta adhesiva. Álvaro trabajó en silencio conmigo. Su presencia era un consuelo silencioso, una prueba de que la bondad todavía existía en el mundo. Unos días después, el inspector Montoya vino a visitarme. No llevaba uniforme de policía, solo una camisa sencilla. Parecía más un vecino amable que venía a dar el pésame que un agente de la ley. Traía una tetera con té de manzanilla todavía caliente y un expediente grueso. Nos sentamos en el patio, bajo la bugambilia morada, donde Ricardo solía decir que representaba la fidelidad. ¡Qué ironía tan amarga! El inspector Montoya me sirvió té y colocó el expediente sobre la mesa. Reabrimos 3 casos antiguos basados en la información que usted nos proporcionó, señora Vargas. Abrió la primera página del expediente. Era una foto de un hombre de mediana edad, con lentes y una sonrisa amable. Su cabello ya tenía canas. Sus ojos transmitían confianza. El doctor Eladio Peña, de Puebla. Murió de un derrame cerebral hace 3 años. Pasó a la siguiente página. Otro hombre, un poco más joven, de piel bronceada por el sol del mar, sonriendo con alegría. El doctor Benjamín Ríos, de Mérida. Diagnóstico: insuficiencia cardíaca aguda, hace 2 años. La última página. El rostro de un hombre de aspecto serio, marcado por la dureza. El doctor Mateo Solís, de León. También insuficiencia cardíaca, hace solo 1 año. 3 rostros, 3 vidas, 3 familias destruidas sin saber por qué. El inspector Montoya habló con voz grave, llena de seriedad. Con las pruebas que usted nos entregó, el tribunal autorizó la exhumación y nuevos análisis. Los resultados llegaron esta mañana.
En los 3 cuerpos se hallaron rastros de arsénico acumulado durante largo tiempo en los tejidos internos. El tipo de veneno coincide exactamente con el que se encontró en su vaso de jugo de naranja. Un escalofrío me recorrió la espalda, aunque el sol brillaba cálido. Lucía Herrera es el único hilo en común, continuó. Tiene un patrón muy claro. Apunta a dentistas exitosos, viudos o con matrimonios infelices. Los seduce con su belleza y su inteligencia. Una vez que logra su confianza, inicia un envenenamiento lento. Su cómplice, Víctor Ortega, es quien le provee el veneno. Tiene antecedentes por tráfico de sustancias químicas prohibidas. Su plan era casi perfecto, porque las muertes parecían completamente naturales, coherentes con el perfil de hombres de mediana edad sometidos al estrés laboral. Casi lo logra otra vez, concluyó el inspector Montoya, mirándome con intención. Ricardo fue el 4.º eslabón, y después de él, probablemente habrían venido más. Me quedé mirando fijamente los rostros sonrientes en el expediente. Ellos también tuvieron familia, una vida, sueños truncos. Pero no tuvieron la misma suerte que yo. No tuvieron un teléfono que se rompió por accidente. No tuvieron un antiguo alumno amable y perceptivo como Álvaro. Murieron en soledad y dolor, mientras sus seres queridos seguían creyendo que todo fue obra del destino. Una sensación amarga subió en mi pecho. La justicia se había cumplido para mí, pero llegó demasiado tarde para aquellos 3 hombres y sus familias. Ellos tuvieron que morir injustamente para que este crimen saliera a la luz. De pronto comprendí una verdad aterradora. Si aquel día no hubiera dejado caer la regadera, si Ricardo no hubiera olvidado su teléfono, mi destino habría sido igual al de ellos. Un día cualquiera, yo también habría caído. El médico habría concluido que morí por debilidad debida a la edad. Ricardo habría interpretado el papel del esposo desconsolado y luego él también se habría convertido en otra fotografía más en la colección de Lucía Herrera. Y yo, Dolores Vargas, solo habría sido un nombre más dentro de un expediente olvidado, archivado con la frase «sin signos de delito». Le agradecí al inspector Montoya por haberme contado todo. Cuando él se fue, me quedé sola en el patio. La tarde se desvanecía, la luz del sol se apagaba poco a poco. Miré hacia la esquina del jardín, donde ayer arranqué los lirios blancos que Ricardo había plantado. En su lugar, sembré pequeños crisantemos blancos. Siempre he amado esas flores, pero Ricardo solía decir que eran vulgares. Ahora puedo plantar lo que quiera. Los diminutos capullos blancos comenzaban a abrirse. 6 meses después, llegó el día del destino. El juicio se celebró en el Tribunal Penal de Ciudad de México, un edificio imponente y frío, donde la verdad se desmenuza bajo la luz de la justicia. La prensa bautizó el caso con un nombre dramático: el caso de la viuda negra de la odontología. Ese título apareció en todos los periódicos, convirtiendo mi dolorosa historia personal en una tragedia nacional. La sala del tribunal, amplia y solemne, se volvió sofocante, llena de gente. El aire estaba cargado de sufrimiento, curiosidad y ansias de justicia. Vi rostros desconocidos de periodistas, cámaras listas en las manos. Vi a los curiosos, ansiosos por presenciar una tragedia. Y al fondo, observé a las familias de las 3 víctimas, las viudas, los huérfanos, rostros marcados por la pérdida. Me senté en la primera fila, el lugar reservado para los testigos clave. A mi lado, Álvaro colocó su mano firme sobre mi hombro. Del otro lado estaba el inspector Montoya, su rostro serio y tenso. Su presencia era mi salvavidas en aquel mar de desconocidos. Entonces se abrió la puerta lateral de la sala. El silencio cayó como una losa. Traían a los acusados. El primero era Ricardo. Casi no lo reconocí. 6 meses en prisión habían drenado toda la vida de aquel hombre que una vez fue arrogante y elegante. Parecía 10 años mayor, el cabello completamente blanco, la espalda encorvada. Vestía el uniforme beige de los reclusos, holgado, los ojos hundidos y asustados. No se atrevía a mirarme, mantenía la vista fija en el suelo, como si allí hubiera un agujero negro dispuesto a tragárselo. En cambio, Lucía Herrera entró con una fría actitud desafiante. Llevaba un traje negro impecablemente cortado.
el cabello rubio recogido con esmero. Iba maquillada con precisión. Sus labios rojos destacaban en su piel pálida. Su expresión era de hielo, sin rastro de culpa ni miedo. Miró la sala con altivez, como si asistiera a una reunión de negocios y no a un juicio por asesinato múltiple. Por último, entró Víctor Damián Ortega, el cómplice. Era la viva imagen de la cobardía. La cabeza gacha, evitando todas las miradas, el cuerpo encogido, como si quisiera volverse invisible. La fiscal, una mujer fuerte y perspicaz llamada Isabela Ríos, comenzó su presentación. Su voz era firme, clara y resonaba por toda la sala del tribunal. Empezó mostrando en una gran pantalla las imágenes de las 3 víctimas fallecidas: el doctor Peña, el doctor Ríos y el doctor Solís. Todos sonreían en las fotos. Las sonrisas de hombres exitosos, felices, que no sabían que la muerte los acechaba. Ella relató sus vidas, sus familias, sus carreras, sus contribuciones a la comunidad, antes de que la sombra llamada Lucía Herrera entrara en sus vidas. En las filas del fondo, escuché algunos sollozos ahogados. Luego, presentó en detalle la cadena de transacciones de compraventa de arsénico entre Lucía y Víctor, las pruebas irrefutables que la policía rastreó a través de mensajes cifrados y cuentas bancarias falsas. Entonces llegó el momento que yo había estado esperando. La grabación obtenida por el detective Leandro fue reproducida para toda la sala. La voz dulce como la miel de Lucía resonó, pero las palabras que salían de su boca eran veneno puro. Y usaremos el viejo truco del ataque al corazón para enviarlo a acompañar a esos otros tipos. Miré hacia el banquillo de los acusados. Ricardo estaba sentado allí, escuchando la sentencia de muerte que su amante había planeado para él. Su cuerpo comenzó a temblar y bajó la cabeza. Los hombros le temblaban con fuerza. Finalmente, ese hombre estúpido entendió que solo era un peón, un instrumento de asesinato que sería descartado después. No terminó ahí. Se proyectó el video que yo había grabado en la cocina, mostrando a Ricardo echando con calma el polvo venenoso en un vaso de jugo de naranja. Toda la sala estalló en murmullos de repulsión. Cerré los ojos y apreté las manos con fuerza. No necesitaba ver esa escena otra vez. Ya estaba grabada para siempre en mi mente. Por último, se mostró el video grabado por las cámaras de la policía la noche del arresto. El momento en que la puerta fue derribada y Ricardo fue sorprendido con el vaso envenenado en la mano. Era una prueba viva e irrefutable. Cuando llegó mi turno de testificar, subí al estrado con calma. Respiré hondo y miré directamente al jurado. Esos hombres y mujeres que tenían en sus manos el destino de quienes destruyeron mi vida. Conté los 40 años de nuestro matrimonio, desde los días felices hasta los cambios fríos de Ricardo. Hablé de los síntomas, de la confusión mental y del instante aterrador en que descubrí la verdad en la tienda de Álvaro. No miré a Ricardo, ni una sola vez. Él ya no existía en mi mundo. El abogado de Lucía intentó una débil defensa, argumentando que ella era una víctima manipulada por Ricardo, un hombre mayor y poderoso. Pero la fiscal Ríos destruyó ese argumento con una sola pregunta. ¿Y los 3 doctores que murieron antes, abogado, también manipularon a su clienta? Tras varios días de juicio, finalmente llegó el momento de la sentencia. El juez, un hombre de rostro severo, leyó el veredicto con voz solemne. Lucía Herrera, la autora intelectual, fue declarada culpable de 4 cargos de homicidio en primer grado, incluyendo el intento de asesinato de Ricardo y de mí. La condena: 60 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Al escuchar la sentencia, ella no mostró la menor expresión. Víctor Damián Ortega, cómplice que suministró el veneno, recibió una condena de 30 años de prisión. Ricardo Vargas, por haber cooperado en su declaración y ser considerado cómplice manipulado, fue condenado por conspiración para cometer asesinato. Sentencia: 20 años de prisión. Al escuchar la sentencia, bajó la cabeza sobre la mesa y rompió a llorar como un niño. En cuanto terminó la audiencia, el abogado que había contratado presentó en silencio ante el juez la solicitud de divorcio unilateral que yo ya había firmado.
Con las pruebas irrefutables de los crímenes de Ricardo, el documento fue aprobado de inmediato. El mismo día, en la misma sala del tribunal, obtuve justicia y libertad al mismo tiempo. Salí del juzgado, enfrentando los destellos de las cámaras como una tormenta. Pero no me escondí. Levanté la cabeza, dejando que todos vieran el rostro de una mujer que había sobrevivido al huracán. 3 meses después del juicio, vendí la casa en Coyoacán a una pareja joven. Ya no podía vivir allí. Cada pared, cada rincón del patio, cada objeto susurraba recuerdos. Incluso los más hermosos estaban contaminados por la traición. Solo empacé unas pocas cosas que realmente me pertenecían. Mis libros favoritos con los lomos gastados, el álbum de fotos de mi juventud y la colección de cerámica talavera que elegí con mis propias manos. Todo lo de Ricardo lo dejé atrás. Me fui de la Ciudad de México, esa urbe ruidosa que había sido testigo tanto de mi amor como de mi desengaño, sin mirar atrás ni una vez. Me mudé a Puerto Vallarta, una ciudad costera tranquila donde el tiempo parece fluir más despacio. Con el dinero de la venta de la casa y la parte del patrimonio que el tribunal me otorgó, compré una pequeña casa blanca con un balcón que daba directamente al inmenso Pacífico. Mi nueva vida era sencilla. Cada mañana ya no despertaba con el canto de los pájaros en un jardín encerrado, sino con el murmullo del mar, una sinfonía eterna de libertad. Me preparo una taza de café de olla bien cargado, con un trozo de canela y un poco de azúcar morena, un sabor sencillo y honesto. Me siento en el balcón, leo los libros que nunca tuve tiempo de leer y observo los pequeños barcos pesqueros que regresan tras una noche de trabajo en el mar. Nadie me juzga, nadie me vigila, solo estoy yo y el océano. Lo primero que hice al instalarme fue renovar el pequeño jardín frente a la casa. El terreno estaba árido, con apenas unas cuantas hierbas salvajes. Pasé toda una semana cavando, arrancando maleza, preparando el suelo para un nuevo comienzo. No planté rosas, ni lirios, ni orquídeas. Solo planté una especie, crisantemos blancos, decenas de pequeñas flores blancas, sencillas y puras. Recuerdo que Ricardo solía burlarse de esta flor, pero para mí, los crisantemos blancos significan algo completamente distinto. Son flores de pureza, de nuevos comienzos, de serenidad y resistencia. Ahora, en mi propio jardín, nadie critica mis gustos. Podría sembrar un mar entero de crisantemos si quisiera. Los planté no para desafiar los recuerdos de él, sino porque realmente quiero recuperar la paz, rodearme de esa belleza simple y sincera que siempre anhelé. Una tarde, mientras regaba las plantas con calma, el cartero me trajo una carta. La letra familiar en el sobre hizo que mi corazón se sintiera cálido. Era una carta de Álvaro. Me senté en la silla de mimbre del porche y la abrí con cuidado. Él contaba que después del juicio, su tienda de repente se volvió famosa y ahora estaba llena de clientes. Escribió: «Todos me llaman héroe, pero yo sé que la verdadera heroína es usted, doña Dolores». Decía que aún esperaba poder visitar algún día mi nuevo jardín. En la carta venía una foto del mercado de Coyoacán, lleno de colores, compuestos de frutas y artesanías. Miré la foto y por primera vez pude mirar una parte de mi pasado sin sentir dolor. Esta mañana, al salir al jardín, ocurrió algo maravilloso. Los primeros capullos de margaritas habían florecido. Decenas de flores blancas, puras, con centros amarillos brillantes, se mecían con la brisa salada del mar. Eran como pequeños soles, resplandecientes bajo la luz del amanecer. Me quedé de pie en medio de mi jardín, entre mis propias flores, respirando profundamente el aire fresco. El sol se elevaba lentamente sobre el mar, tiñendo de dorado una esquina del cielo. Las olas seguían acariciando la orilla, una melodía que nunca termina. Sonreí, una sonrisa verdadera, sin esfuerzo, por primera vez en mucho tiempo. Esa sonrisa no era solo para las flores, el mar o el cielo. Era el símbolo de un renacimiento, de la justicia cumplida y del valor silencioso que salvó mi vida. Después de todo lo vivido, comprendí que la vida siempre tiene giros oscuros, donde la confianza es traicionada y el amor usado. Pero incluso en esa oscuridad, uno puede encontrar la luz si se atreve a mirar la verdad de frente.
Ya no soy la mujer débil que se escondía detrás de su esposo, creyendo que ser amable bastaba para ser amada. Aprendí que la bondad solo tiene sentido cuando va acompañada de lucidez y que el perdón solo vale cuando nace de la fuerza y no del miedo. Quiero que todos, especialmente las mujeres que han dedicado su vida a los demás, recuerden esto. Nunca es demasiado tarde para protegernos, para levantarnos y reescribir la historia de nuestra vida. Porque a veces, la justicia no viene de los tribunales, sino del momento en que decidimos no permitir que nadie nos destruya una vez más. La historia que acabas de escuchar ha cambiado los nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres sufren en silencio dentro de su propio hogar? En verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otro. Dios siempre bendice, y estoy segura de que el valor nos llevará a días mejores. Por ahora, en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.